Vemos que los mismos ejecutivos que son de las mesas de directores del grupo Citibank, que son la Chevron, que es la Monsanto, que pertenece a ese mismo grupo, que es la General Dynamics, que es la de Roosevelt, que es la Halliburton, que es la del vicepresidente Cheney, es decir, los mismos que han sido presidentes, gerentes o miembros de las mesas de directores son hoy el staff del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que ya no podemos hablar de un gobierno en la sombra de estos grupos, sino podemos decir que mediante el gobierno de Estados Unidos estos grupos han empezado a ejercer directamente el poder y que los que sí son entes meramente subordinados son la mayoría de los gobiernos del mundo que dependen de ellos. La globalización es una inmensa mentira. Los amos del gran capital, que dirigen el mecanismo de la globalización, dicen: vamos a crear una economía unificada por todo el mundo y así todos podrán disfrutar de las riquezas, de los progresos científicos, de los progresos del comercio, de los progresos de la libertad. Lo que sucede en realidad, si observamos la economía, es que existe una economía de archipiélagos que la globalización ha creado. Existen algunos islotes extremadamente ricos, extremadamente poderosos, y continentes enteros que desaparecen en la oscuridad. No hay duda de que entre las organizaciones interestatales visibles, que están en la vitrina de la globalización, 3 organizaciones son las más poderosas, que dominan, que regulan los acontecimientos económicos. Son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Son bomberos pirómanos y son fundamentalmente organizaciones mercenarias de la oligarquía del capital financiero invisible mundial. La política del Fondo Monetario Internacional como la del Banco Mundial yo no la veo clara por ningún sitio porque no se ven los beneficios. Yo aquí en 30 y tantos años pues veo que la pobreza va aumentando. Los ricos del país cada vez son más ricos, pero los pobres son cada vez más pobres. La agricultura va para abajo, la ganadería va para abajo, todo va para abajo. Si hubieran efectos saludables para toda esta gente, se verían. Yo no los veo por ningún sitio. Es la mundialización de la pobreza, ¿no?, de la riqueza. Yo no creo que se pueda luchar contra la pobreza ni crear, como se llama aquí, una estrategia de lucha contra la pobreza sin luchar contra la riqueza y sin luchar contra los ricos mismos, porque los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. El Fondo Monetario lo manejan 5 países y sobre todo uno que es el que tiene derecho de veto, pero digamos 5. El Banco Mundial es un poquito más democrático, lo manejan 8 países. La Organización Mundial de Comercio, que es la que nos condena a cobrar cada vez menos y a pagar cada vez más, en sus estatutos establece el derecho de voto, pero nunca se votó, jamás. El capitalismo de hoy en día, tal y como se ha desarrollado a lo largo del planeta, como el mercado mundial unificado como instancia única, con esa mano invisible que decide quién muere y quién vive en este planeta, es en realidad un killer capitalismus, un término alemán que los economistas marxistas alemanes inventaron. El capitalismo de la jungla que mata, que asesina. Podría utilizar multitud de ejemplos y escojo el hambre. Todos los días en este planeta, según la FAO, 100.000 personas mueren de hambre o a causa de sus consecuencias inmediatas. El año pasado, cada 5 segundos, un niño de menos de 10 años moría de hambre. Y el año pasado también, 856 millones de personas, una de cada 6, ha permanecido malnutrida de forma grave y permanente.
Las cifras indican que la pirámide de mártires aumenta. Y todo esto sucede en un planeta que, según la FAO, podría alimentar en condiciones normales, con 2.700 calorías por día para un adulto normal, a 12.000 millones de seres humanos. Y somos 6.000 millones. Es decir, a casi el doble de la población actual. O sea que en esta matanza cotidiana del hambre no hay fatalidad alguna. Esta gente no está sufriendo de la hambruna actual. Están en una situación de hambruna crónica. Cuando estos niños llegan a esa situación, ya ni comen. Esto clama al cielo. Más que al cielo también, pero vamos, clama a Occidente, clama al primer mundo. Es incomprensible, es impensable, es absurdo, es injusto, con los apelativos que quiera, que el primer mundo esté exigiendo al mundo de aquí, al mundo africano, que paguen las deudas de un capital que han sido ya pagadas, que esto está suponiendo quitar esta comida a estos niños. Esto no va a ayudar nada allí, y esto está quitando el pan a nuestros hijos. Eso es criminal. Eso es como un genocidio organizado a un nivel internacional. Hasta hace 30 años, 40 años, a nadie se le ocurría desconfiar de la justicia como un valor universal y por lo tanto todos, mal que bien, hasta la derecha más recalcitrante, compartían básicamente yo no te digo la indignación o la denuncia, pero por lo menos la aceptación de que la injusticia existía en el mundo. Y ahora que estamos gobernados por esta dictadura invisible de los grandes señores de las finanzas y de la guerra, los guerreros y los banqueros que mandan en el mundo y que usurpan una palabra hermosa como era comunidad internacional, lindísima palabra, lindísima expresión, la comunidad internacional que ahora nombra a los banqueros y a los guerreros. Comunidad internacional es el poder que ejercen los banqueros y los guerreros. Bueno, pues en otros tiempos se admitía que un mundo que genera pobreza es un mundo injusto. O sea que la pobreza es hija de la injusticia. Hoy por hoy es cada vez más raro escucharlo, porque resulta que la injusticia ha dejado de existir. La pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece. Yo no sé si en otras civilizaciones, en otras etapas de la historia humana, la gente ha estado tan presa del miedo como vivimos nosotros ahora. Tenemos miedo de todo el tiempo. No se puede hacer nada, es un gas paralizante el miedo. Los miedos, creo, predominantes, los que se sienten más en la vida cotidiana son el miedo a perder el trabajo, que es un típico pánico de nuestro tiempo, la inseguridad laboral, el miedo a no encontrar mañana tu puesto en la fábrica o en la oficina, que hace que una cantidad de derechos sindicales que se habían obtenido a lo largo de más de 2 siglos de luchas estén ahora corriendo grave peligro de muerte, porque nadie se anima a nada por miedo, por pánico a la pérdida del trabajo que se tiene. El que no tiene miedo a perder el trabajo tiene miedo de no encontrarlo, que es un miedo muy semejante. Y hay muchos otros pánicos, el pánico de vivir, el pánico de ser, el pánico de cambiar, el pánico a los demonios que nos inventan para asustarnos.